Transmite Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. El Dorado, Misiones, República Argentina. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Estas es las intenciones del mes de septiembre del Papa Francisco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en este programa de Iglesia Comunidad, en compañía hoy nuevamente del Padre Gabriel Casares. ¿Cómo estás, Padre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Acá yo bien, retomando este lindo espacio también para compartir, anunciar la palabra, y más que nada llegar también a los hogares a los cuales muchas veces no tenemos más que la pantalla para poder acceder y de esta forma también hacer llegar, ¿no?, la palabra de Dios y un mensaje de aliento para seguir, para continuar. Esta palabra de Dios que llega también a través de la página de Facebook, de la página de Iglesia Comunidad, en donde gente de varios lugares del país, inclusive del extranjero, lo miran. Por consiguiente, un saludo para todas aquellas personas que lo hacen. Y vamos a reiterar de que este programa se emite los domingos 10:30 de la mañana y la reiteración los miércoles a partir de las 12 del mediodía. 11 de septiembre, el Día de los Maestros. Todos tuvimos a un maestro porque fuimos a la escuela a estudiar y a instruirnos. Es por eso que en este programa queremos hacerle un pequeño homenaje. El Señor ha puesto en las manos de los docentes una gran responsabilidad: cultivar la mente y el corazón de los niños y los jóvenes, prepararlos, educarlos para la vida. Cristo fue el más grande maestro. Él, acompañado de sus discípulos, impartía el mensaje de Dios y regaba la semilla del bien, dando ejemplo de vida y amor entre los hombres. Digno es, pues, imitarlo y estar a la altura de esa gran responsabilidad que Él ha puesto en cada uno de los educadores. El maestro es fundamentalmente un educador, es decir, no se limita únicamente a impartir conocimientos. Si tenemos en cuenta que educar se deriva del latín educare, que quiere decir conducir hacia afuera, educere, comprenderemos que la misión más importante del maestro es descubrir y sacar a la luz el potencial oculto que cada uno de sus educandos tiene, para que pueda cultivarlo, y le ayuda a pulirlo hasta hacer de su propia persona un hombre, varón o mujer, capaz de valerse por sí mismo, orgulloso de sus padres, buen cristiano y ciudadano honrado, ejemplar y útil ya desde joven. El verdadero maestro debe inculcar en sus discípulos, principalmente con el ejemplo, el amor por el aprendizaje, con estudio asiduo, por el trabajo y el orden, desarrollando en ellos buenos hábitos de trabajo, inculcándoles la necesaria disciplina, reforzando su autoestima y, en suma, preparándolos para que sepan valerse por sí mismos y asumir las responsabilidades que se derivan de los distintos liderazgos que la historia les pedirá allí donde les toque actuar y desempeñarse cotidianamente. En la sociedad actual, como lo fue en la antigüedad,
El maestro debe constituirse en paradigma de la sociedad, pues de él aprendemos principios, virtudes, buenos modales y buenas costumbres. Con sus sabias enseñanzas nos van introduciendo en el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la cultura en general. Pidamos al Señor las gracias necesarias para que nuestros maestros actúen siempre con honestidad, con amor, con paciencia, con comprensión, que sepan valorar el trabajo, la dignidad y el honor de cada uno de sus educandos, e imitar las virtudes de Jesús, el Divino Maestro. Que el Señor bendiga a todos los docentes del Perú y del mundo, para que sean cada día mejores maestros. Ser maestro es tener la vocación para contribuir decididamente en la creación de un mundo mejor. El maestro no trabaja año con año o día con día, sino trabaja para un futuro que no sabemos cómo va a ser. El mundo cambia aceleradamente y la tarea que tenemos ante nosotros no es solamente el cumplir con una programación curricular o el lograr determinadas metas, sino el mirar el mundo en perspectiva, imaginarnos cómo va a ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, y preparar a nuestros niños para ese futuro todavía no definido. Ser maestro es asumir un estilo de vida, una misión que es reconocida, por lo menos en términos de retribución económica, en muy pocos países en el mundo. Creo que, por excepción, son solamente una media docena de países en los cuales se puede decir que el maestro gana de acuerdo al trabajo que realiza. Entonces no es una vocación para enriquecerse, es una vocación de servicio. El maestro sabe, la figura clásica del maestro, la figura del maestro cuya riqueza es no material, sino espiritual. Y como siempre lo hacemos, que es el alimento espiritual en este programa de Iglesia Comunidad, que es la reflexión del Evangelio de este fin de semana, que es Mateo 18, del 15 al 20. Y el texto de la palabra dice así: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El texto de la palabra nos invita a reflexionar sobre una costumbre que debiéramos retomar también, una sana costumbre que tiene que ver con el hecho de la corrección fraterna. Cuando nosotros habitualmente cometemos un error o nos equivocamos, no nos gusta quedar en ridículo, no nos gusta que nos señalen inmediatamente el error porque nos duele el orgullo. Entonces el Señor, Maestro en humanidad, nos propone por medio de la palabra una forma práctica y bien concreta para poder ayudar a aquel que ha fallado, que se ha equivocado, situación en la que todos nos encontramos por ser humanos. Dice, llámalo aparte. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. O sea, decirle aparte, llévalo a otro espacio, otro lugar, buscar el momento. O sea, hay que preparar el entorno, buscar la circunstancia oportuna
en la cual ese hermano que va a ser corregido también se pueda disponer. Muchas veces tenemos la tendencia como a decir en el acto, ahí en el momento, te equivocaste, erraste, hiciste mal, y claro que uno se argela, evidentemente uno se pone mal. Entonces el Señor nos dice, no, primero serenate vos, deja que tu hermano también esté en un momento de tranquilidad, y después dale a conocer cuál es su error. Pero no solamente eso, sino que esta corrección sirva para que él aprenda, para que él mejore, para que no repita el mismo error, ¿no? Ahora, claro está que somos cabezaduras y muchas veces no queremos aceptar esta corrección. Por eso, en segundo término, el Señor dice, si no acepta, anda, busca 2 o 3 testigos. Si no quiere aceptar lo que vos le decís, tu corrección, busca 2 o 3 testigos. Entonces, esto también nos permite ver que el Señor quiere dejar de lado cualquier tipo de encono personal. O sea, no es que yo te corrijo porque tengo algo contra vos, sino que, o sea, tanto yo como un grupo de personas estamos de acuerdo en decirte que, bueno, en esto vos te equivocaste, pero, o sea, todo bien, digamos. No es que te corregimos porque nos creemos más o mejores que vos, sino que buscamos tu bien. El espíritu de la corrección fraterna tiene que ser el buscar el bien del hermano, no el remarcar el error. Muchas veces usamos la corrección fraterna justamente para esto, para desquitarnos, para echar en cara, para sacarnos la bronca, y ese no es el espíritu del Evangelio. El Señor no nos dejó para eso la corrección fraterna. Por eso menciona en primer lugar, ¿no? Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Importante eso, ¿no? Es una gran responsabilidad, es una oportunidad del ejercicio de una caridad exquisita, ¿no? Verdaderamente ahí se ve el calibre de nuestro amor a Dios en ese prójimo concreto. Cuando voy a acercarme y a poner de manifiesto la equivocación, ¿no?, que tuvo este hermano. Cuando este hermano se cierra y no acepta tampoco la corrección de 2 o 3, dice, dalo a conocer a la comunidad. A ver, no se trata tampoco de hacer un chusmerío barato y dejar en evidencia a una persona. No. La comunidad puede ser un espacio pequeño, un grupo de personas en el cual esta persona habitualmente se mueve, o con el que está en contacto, o dentro del cual se dio esta situación equivocada o errónea. Esa es la comunidad. No es que vamos a andar divulgando por todo el Dorado el error de una persona. No es eso. Entonces es ahí, justamente en ese ámbito donde se produjo el error, donde también debe brotar por caridad la corrección. Y pone de manifiesto también el texto de este domingo el hecho de que debe haber un encuentro que profundice la comunión de personas por medio de la oración. O sea, no es casualidad que se una la corrección fraterna con la oración. Uno, antes de corregir, primero debe orar por esa persona. Debe buscar disponerse uno mismo y ayudar a que la otra persona se disponga. Y vean qué grande el poder de la oración, que dice la palabra, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre están, yo estoy presente en medio de ellos. Dios mismo se hace presente. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Yo escucho muchos católicos decir, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Orar nada más? ¿Rezar nada más? No es nada más. Es importante, es vital, es el sostén de nuestra vida interior. No podemos decir rezar nada más como si fuera poca cosa. No, es fundamental. Sin la oración nuestra vida de seguidores de Cristo no se sostiene. Así que tenemos que aprender a darle la importancia que realmente tiene la oración y no decir orar o rezar nada más, como que menospreciando la importancia y el valor de la oración. El Señor pasaba largas horas de la noche, muchísimo tiempo, a veces sin dormir, dedicado a la oración. ¿Cómo nosotros vamos a decir nada más? Tenemos que valorar. Es un gran don, es un regalo muy grande que hemos recibido de Dios y que tenemos que cuidar. Pues muchas veces dedicamos poco tiempo, o ninguno, a lo que es la meditación de la palabra de Dios, por ejemplo, fuente de la oración también para toda la iglesia. Ese tiempo de intimidad con Dios es fundamental. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor esto, ¿no? La capacidad de corregir buscando el bien del prójimo, pero sobre todo asentados en la oración, una caridad que brota de la oración. Gracias, Padre. Ya venimos. Santa Biblia para
El mes de septiembre estamos, como todos los años, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la Biblia, esta biblioteca que hace que nosotros tengamos la herramienta como para poder acercarnos cada día más a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Ricardo. La Iglesia en su sabiduría nos ayuda por medio de la colocación de la palabra de Dios en un mes específico para su meditación a darle ese lugar tan importante en la vida de la Iglesia, ¿no? La palabra de Dios es vital, es importantísima. ¿Por qué? Porque por medio de ella Dios nos habla. El mes de septiembre es el mes de la Biblia, teniendo también en cuenta que el 30 de este mismo mes celebramos a San Jerónimo, que es por excelencia el patrono de los estudiosos de las Sagradas Escrituras y que fue el traductor de las Sagradas Escrituras del idioma original al latín. Hizo una traducción que se conoce como la Vulgata, y él durante muchísimo tiempo de su vida se dedicó, o sea, le dejó este bien a la Iglesia, ¿no? El hecho de traducir de sus idiomas originales a un idioma que sea entendido por todos en aquel momento, estamos hablando del siglo V, como era el latín, ¿no? El idioma común. El mes de septiembre es elegido entonces por esto, y como Iglesia lo que buscamos es justamente revalorizar, volver a poner en ese lugar de preponderancia la Sagrada Escritura. O sea, agarremos el libro santo, leamos el texto sagrado, no solamente tenerlo, vamos a decir, en la biblioteca con un montón de libros más, juntando polvo porque nunca lo abrimos, sino que por el contrario, saquémosle la caracha a la mugre y vamos a abrirlo y leerlo un poco. Muchas veces nos decimos católicos, cristianos, en fin, seguidores de nuestro Señor, y no conocemos un evangelio, no sabemos lo que dice la Sagrada Escritura, y eso es de terror. ¿Cómo no van a venir y nos van a hacer tambalear en nuestra fe si no conocemos algo que es tan importante como la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Podríamos empezar, si me permiten, como consejo, podemos empezar por la lectura del Evangelio de Marcos, que es el más breve y que nos puede permitir una visión de conjunto de toda la vida de nuestro Señor, ¿no? Nosotros por ahí escuchamos o leímos, en fin, en algún momento tal vez de nuestra vida, una parte, y escuchamos incluso una reflexión de acuerdo de ese trozo del Evangelio, pero también nos puede ayudar a ampliar nuestra manera de entender el poder conocer un Evangelio completo. Por eso les invito a que podamos leer en este mes el Evangelio de San Marcos para decir, esto tiene que ver con esto, con aquello, notar diferencias y también semejanzas con los otros evangelios, porque cada evangelio tiene su riqueza, ¿no? La palabra de Dios es puesta de manifiesto, es puesta por escrito también de diferentes formas. Entonces cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, tienen cosas que son parecidas y cosas que son distintas. Entonces la lectura nos va a ayudar a meternos en ese conocimiento, y ese conocimiento nos va a servir para crecer en la fe y defender nuestra fe. Principalmente, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque si no, por supuesto, cualquiera va a venir, nos va a decir dos palabras y nuestra fe caduca, nuestra fe se cae. Y hoy en día, lamentablemente, eso ocurre con mucha frecuencia, mucha frecuencia, más de la que uno quisiera. Y esto tiene como raíz en la mayoría de las situaciones esto, una falta de vida de oración y un desconocimiento de la propia fe, especialmente la Sagrada Escritura. Les aconsejo leer el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es un poco más duro, más difícil, es un poco más lejano en el tiempo, entonces hay cuestiones históricas que muchas veces uno desconoce y que necesita tener como herramienta para poder llegar a captar en profundidad lo que el texto sagrado quiere decir. Si bien el Nuevo Testamento nos es lejano, no nos es tan lejano como el Antiguo. Podemos acercarnos a él con un poco más de facilidad, leer la vida de Cristo y buscar en ella también ese mensaje y ese alimento para nuestra vida interior. Por el otro lado, tenemos también una situación bastante común, tal vez no tanto entre los católicos, pero sí entre hermanos que también siguen a Cristo pero que no pertenecen a la Iglesia Católica, y es una especie de
La encíclica Fides Ratio va a decir biblicismo, o sea, es la exageración de poner como única norma la Sagrada Escritura. O sea, la Biblia dice tal cosa, hay que hacer tal cosa. Ejemplo clásico, si para ti el ojo, la mano, el pie, lo que sea, cualquier parte del cuerpo es pecado, córtatelo, arráncatelo. ¿Por qué? Porque es mejor entrar al reino de los cielos manco, rengo, tuerto, que ir con los 2 pies, los 2 brazos, las 2 piernas, los 2 ojos al infierno. Y la idea no es que uno ande mutilado, ¿no? Evidentemente, nuestro Señor es así de exigente, pero para mostrarnos que debemos cuidar con total entrega nuestra vida y nuestro seguimiento, ¿no? No permitirnos cosas que después nos van haciendo flaquear justamente en nuestra fe y hacen que nuestra vida pierda calidad, que nuestro seguimiento de Cristo pierda calidad. Entonces, bueno, tenemos este otro extremo del desconocimiento de la Sagrada Escritura, pasamos al otro punto que es el fundamentar todo únicamente en la Sagrada Escritura. Lo que muchas veces no vemos es que la Escritura, principalmente el Nuevo Testamento, nace en el seno de la Iglesia. Al nacer en el seno de la Iglesia, se nutre de las costumbres de aquel tiempo y de las tradiciones de aquel tiempo, y por supuesto de la enseñanza que transmitían los apóstoles y que fue escrita también en la Sagrada Escritura. O sea, no podemos separar la Sagrada Escritura de la tradición de la Iglesia. Lamentablemente esto no se tiene en cuenta, no se lo ve. San Pablo viajando escribe, o sea, y es la vida de la comunidad la que se pone por escrito. No habla de una comunidad ideal, no habla de una utopía, vamos a decir, de una cuestión inexistente. No, los problemas que plantean son bien reales, como las situaciones que propone también. Lo mismo el resto de las cartas o las comunidades que reciben los evangelios. Cada comunidad vive en una situación concreta a la cual el evangelio responde, y son estas comunidades cristianas las que ponen en práctica también en primer lugar esto que se recibe de los apóstoles, de los seguidores de Cristo o de sus sucesores. Por eso no podemos separar Biblia de la tradición de la Iglesia, porque ambas fueron unidas en una misma matriz, forman parte de la una y de la otra. Y para entender esto necesitamos, por supuesto, el magisterio de la Iglesia, que incluso en muchos casos ha definido el modo de entender el texto sagrado. ¿Por qué? Porque se ha dado tanta vuelta, se ha malinterpretado tanto, que muchas veces en vez de entender el mensaje central, lo que se quiere transmitir en ese texto, cuál es el mensaje fundamental, que es mensaje de salvación, se ha salido diciendo cualquier cosa. Entonces, bueno, tenemos que siempre tener unidos estos 3 elementos, junto a la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia, para poder captar verdaderamente lo que nuestro Señor nos quiso decir. Ojalá que en este mes, entonces, por intercesión de San Jerónimo, podamos conocer, profundizar en nuestra relación con Dios por medio de la Sagrada Escritura. Este santo tiene una frase que todavía sigue vigente a mí y que nos recuerdan, incluso a mí, mi profesor de Sagrada Escritura, el padre Armando Leborati, que en paz descanse, decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ojalá que nosotros no estemos o no continuemos en esa misma situación. Gracias, Padre. Ya venimos. Así hemos concluido un programa más de Iglesia Comunidad de este domingo de septiembre, y como siempre le hacemos la invitación a que nos visiten página Facebook Comunidad, Iglesia Comunidad, para que podamos estar en contacto continuamente como lo estamos haciendo hasta este momento. Agradeciendo a la visita del Padre Gabriel, vamos a pedirle la bendición de Dios para todos nosotros, para reencontrarnos en un próximo programa. Y bueno, entonces, que nuestro Señor, por intercesión de San Jerónimo, nos conceda en este mes el poder crecer en el amor a Él por medio de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.